buenas tardes nuevamente a las personas que están conectadas en directo con nosotros. Quiero daros la bienvenida a otra de las sesiones de webinars que impartimos en Grupo Colón y ECM. En el día de hoy contamos con una sesión que va a tratar sobre las crisis en los entornos laborales. En concreto, estaremos hablando con dos expertos del sector sanitario que nos ofrecerán un poco su visión sobre los principales problemas a los que se ven sometidos los profesionales en las diferentes compañías, haciendo especial hincapié en tres fenómenos: segundas víctimas, burnout y no encajar. Y bueno, también estarán comentando un poco con nosotros las posibles alternativas de solución que puedan impedir tomar a los profesionales decisiones drásticas en los entornos laborales para poder manejar este tipo de situaciones. Como os comentaba, contamos con dos expertos a los cuales quiero agradecer nuevamente la colaboración: Vanessa Vázquez y Basilio López, ambos profesionales sanitarios. Os cuento un poquito sobre la trayectoria profesional de ambos. Basilio López es licenciado en Psicología desde 1996, es también tutor y profesor de alumnos del módulo de formación para técnicos superiores en radioterapia y también está especializado en cuidados al paciente, segundas víctimas y en atención al paciente oncológico. Por su parte, Vanessa es coordinadora de radioterapia, radiofísica y protección radiológica, también tutora de alumnos del módulo de formación de técnicos superiores en radioterapia y, por suerte, también es tutora con nosotros, tutora de los cursos online en Grupo Colón y ECM, en concreto de formaciones que tienen que ver con, por ejemplo, apoyo psicológico en situaciones de crisis. Yo creo que esta webinar es muy importante. No sé si vosotros vais a coincidir conmigo, Vanessa y Basilio, porque nosotros tenemos muchísima formación para personas que están trabajando en activo, para personas que son autónomos, para personas incluso también que están en situación de desempleo o pasando por situaciones de ERTE, donde muchas veces también se enfrentan a diferentes situaciones en sus entornos laborales que no son capaces de saber manejar. Entonces, yo creo que esas claves que vosotros vais a compartir con nosotros van a ser útiles también para estos profesionales. No solo la formación que nosotros los impartimos, que puede ser más técnica en cuanto a access, en cuanto al manejo de determinadas competencias más técnicas, sino que yo creo que este tipo de habilidades también pueden ser útiles, ¿verdad? Eso es. Esto, aunque esté enfocado al entorno laboral, que es donde nosotros nos movemos, es básico para el día a día. Yo creo que nos viene bien a todos, porque son cosas que sabemos, pero que, bueno, está bien que las recordemos y las analicemos. Y que luego las sepamos también poder poner en práctica, que también yo creo que es una de las cosas también más difíciles. Eso es. Vale, nada, quería comentar, antes de que vosotros podáis empezar, que sois los anfitriones de esta sesión, quería comentaros a todos los asistentes que tenéis disponible un chat, donde, bueno, algunas ya habéis estado comentando, y un apartado de preguntas, donde podéis dejar cualquier cuestión referida a los contenidos que vamos a ver en la sesión, para que al final podamos discutir sobre esas cuestiones con los dos ponentes. Y nada, agradeceros nuevamente a los asistentes que tenemos en directo, a los ponentes, y nos vemos al final de la sesión. Es toda vuestra. Pues muchísimas gracias, Luis, por tu gran presentación y por tu paciencia estos días. Y muchas gracias a Grupo Colón y ECM por contar conmigo, por ofrecerme esta oportunidad para exponer. Me hace muchísima ilusión hablar sobre este tema porque me parece un tema apasionante, algo muy básico que muchas veces se nos va y es muy importante para el día a día. Cuando me lo propusieron, la primera persona que pensé fue en mi gran compañero Basilio López, porque él es un gran psicólogo y un gran compañero que para mí es un orgullo que esté conmigo hoy, porque él siempre está cuando lo necesito. Y hoy no podía faltar. Entonces, nada, vamos a ver, espero que os guste, lo hemos hecho con muchísima ilusión y es un tema muy extenso, hemos ido muy al grano y es que en media hora pues da lo que da. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una pequeña introducción de los temas que vamos a tratar. No es un tiempo tan corto, como bien he dicho, vamos a
creemos que nos viene bien para el día a día en un entorno laboral, aunque, como bien también he dicho, nuestro ámbito es sanitario, ¿vale? Pero como también os he dicho, esto se puede aplicar a cualquier entorno, a cualquier ámbito laboral. Primero vamos a hablar sobre qué es una crisis. No podemos hablar de crisis en entorno laboral si no tenemos el concepto de lo que es una crisis, ¿no? Hablamos mucho de crisis, estamos en crisis, hasta los niños de 2 años tienen crisis, pero vamos a hacer una breve descripción de lo que es la crisis, ¿no? En segundo lugar, vamos a exponer 3 casos en los que se puede gestar o generar una crisis en entorno laboral. En tercer lugar, hablaremos de cómo el ser humano niega la realidad, ¿no? Cómo somos capaces de negar la realidad. En cuarto lugar, vamos a hablar de los sesgos cognitivos, de cómo distorsionamos, cómo realizamos un relato, nuestra mente es capaz de autoengañar y todo cómo hacemos que encaje de alguna manera. Y para finalizar, hablaremos sobre cómo finalizar la crisis, porque igual que empieza, tiene que terminar. Si no termina, mal vamos. Y qué conclusiones sacamos de una crisis, ¿vale? Así que empezamos con la definición, Basilio, cuando quieras. A ver, una crisis... tenemos ahí la definición. Ahora mismo no os veo. No sé si me escucháis a mí. No sé si me estáis escuchando. Sí, Basilio, creo que Vanessa ha quitado, sin darse cuenta, creo que ha quitado la presentación que está compartiendo ella. Vale. Vanessa. Sigo, mientras Vanessa recupera la presentación, pues vamos hablando un poco de qué sería una crisis. Una crisis básicamente supone un cambio que va a tener unas consecuencias importantes. Y esencialmente ese cambio puede estar producido porque se ha producido una situación determinada que es la que desencadena ese cambio, pero en muchas ocasiones no hay ninguna situación que sea un detonante, sino que lo que se produce básicamente es un cambio en la forma en la que el profesional, la persona, percibe la situación en la que se encuentra. Por eso nosotros habíamos elegido tres casos distintos dentro del contexto sanitario. Uno de ellos es el de las segundas víctimas. Las segundas víctimas son profesionales sanitarios que cometen un error, ¿vale? Cuando se produce un error en el contexto sanitario, la primera víctima siempre, la más importante, por supuesto, es el paciente. Pero ese error con frecuencia tiene una repercusión importante para el propio profesional, hasta el punto que algunos de ellos llegan a abandonar su profesión y tal, ¿no? Bueno, ahí hay un detonante concreto muy evidente, hay una situación, un cambio, un error que se produce y a partir de ahí pues empieza a surgir toda una serie de complicaciones a nivel emocional, cómo gestiona el profesional ese error que ha cometido y de hecho en algunos casos hay profesionales que acaban incluso abandonando la profesión. Es un porcentaje pequeñito, pero que está ahí. Entonces, como digo, aquí se produce un cambio concreto, una situación. Y ese va a tener unas consecuencias importantes para el profesional. En otras ocasiones, por ejemplo, el segundo caso que nosotros planteamos es el del burnout, el profesional que se quema, ¿no? Y ahí no necesariamente hay un cambio en una situación concreta, no ha pasado nada. Sencillamente, veremos Basilio, que... ¿Sí? Perdona que te interrumpa. Dime, ya tenemos la diapositiva disponible. Vale, pues mira, tenemos... Como os decía, hemos hecho una definición, si quiere Vanessa lo podemos ver, la definición que recoge, hemos ido directamente a la RAE, ¿vale? Y la definición, pues eso, un cambio que va a tener consecuencias importantes, bien en una situación concreta o en la forma que percibe la persona la situación en la que se encuentra. Nosotros hemos elegido, como decía, 3 casos, ¿vale? Que son segundas víctimas. Perdón, ¿se ve la presentación? Sí, aquí yo la veo bien. Vale, sí, sí. Vale, perdón. Hemos elegido 3 casos, que son el de las segundas víctimas, como decía, que ya creo que me habéis oído más o menos, no sé si seguir un poco la segunda víctima es el profesional que ha cometido un error
la primera víctima siempre es el paciente y es la víctima es más importante. Otro de los... Bueno, si quieres, Vanessa, puedes ir contándonos un poco. Pues eso, nos referimos a segundas víctimas, como bien has dicho, cuando una persona participa en un evento adverso, como cometer un error o un accidente que no esperaba. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Pues que los compañeros, la gente que tiene alrededor diga que eso no le hubiese pasado nunca, ¿no? Y otro grupo pues puede decir que la razón es porque es un mal profesional, eso le ha pasado porque se distrae, porque no tiene interés y no hace un buen trabajo, ¿no? Entonces, esto lo que hace es que la posibilidad de que se quede marcado, ¿no, Basilio? Es lo que tú llamas la letra escarlata. Eso es, el síndrome de la letra escarlata, que se siente juzgado y se siente un poco vigilado, y por eso de ahí viene muchas veces esa emoción de vergüenza que siente muy probablemente porque cuando otro ha cometido un error, él lo ha visto desde la otra parte y ha visto cómo conoce los comentarios y lo que se puede decir y está anticipando que quizá están hablando un poco, pues se están juzgándole también a él, ¿no? Y esto a veces pues, lleva a síntomas muy variados, que es lo que comentabas antes. Que puede llevar a tener insomnio, dudas, ansiedad, depresión, insatisfacción laboral y hasta vergüenza. Y es que se ha registrado que hasta un 2% puede abandonar su profesión y estamos hablando de una profesión que es muy vocacional, ¿no? Y no es capaz de superar esa crisis y abandonar una profesión que tanto le ha gustado porque no lo supera. Claro, veremos que en este caso concreto, aunque es muy habitual en las crisis, hay gente que abandona en cierto modo si puede, pero luego hay mucha gente que sobrevive en la crisis porque no ha podido superarlo y mantiene síntomas, ansiedad, depresión, etcétera. Y luego hay un grupo que es, por suerte, el más numeroso, que supera la crisis, ¿no? Se produce como son capaces de sacar algo positivo, veremos más adelante, de la crisis. Y otro de los ejemplos que ponemos es el del burnout, es el profesional que se quema. Y aquí hay muchos caminos que llevan ahí. Uno que es muy habitual es en aquellos profesionales, y hablo en el contexto sanitario, aunque puede ser en otro también, en el que hacen un buen trabajo o son muy cercanos al paciente, por ejemplo, porque están esperando que alguien se agradezca. A veces esperan que sea el paciente, su jefe, el gerente, un contrato mejor. Digamos que hay una motivación externa que es la que les mueve. Con mucha frecuencia no llega esa recompensa y entonces ellos empiezan a dejar de hacer ese esfuerzo consciente que hacen por hacer su trabajo bien y empiezan a agotarse, ¿no? Y se queman y entonces entran en una crisis dentro de lo que es aunque hay otros profesionales que llegan a ese mismo sitio, no por este camino, el camino de quemarse, sino que tiene que ver más con profesionales que tienen unas expectativas muy altas sobre su trabajo, un médico que tiene unas expectativas muy elevadas y se encuentra con que no puede hacer bien su trabajo, bien porque no tiene recursos suficientes, tiempo suficiente, y entonces esas expectativas no se cumplen y se quema también, ¿no? Hay diferentes caminos para llegar ahí. En cualquier caso nos encontramos con una sintomatología emocional muy típica de crisis. Y luego, bueno, pues el caso de no encajar es una mezcla. Veamos que las segundas víctimas, el profesional ha cometido un error, hay una situación, un detonante muy concreto, ese error que comete, que desencadena el problema. Las personas que se queman, no hay ningún cambio que lo justifique. Esencialmente es un cambio en la propia persona, en cómo percibe su trabajo. Y aquí, las personas que no encajan, muchas veces sí ha ocurrido algo, una discusión en el trabajo, un cambio concreto que se realiza dentro del servicio, del trabajo, y la persona se empieza a agobiar, empieza a sentirse aislada, a ser más suspicaz, a tener... y eso afecta al comportamiento que tiene con los demás y los demás con él, ¿no? Entonces se empieza a aislar y es verdad que
sentirse aislado en el trabajo. Cuando estás rodeado de gente y te sientes muy solo, es una sensación bastante desagradable. En cualquier caso, todos estos cambios que hemos visto, de los que hemos ido hablando, pues se produce una descompensación, que es como lo definimos en psicología, en psiquiatría. Las emociones se descompensan, quiere decir que algunas emociones empiezan a ser dominantes, ¿no? La ansiedad, la depresión, problemas de sueño, y lo que vamos a intentar explicar a partir de ahora es un poco unas nociones básicas de por qué ocurre esto en el ser humano, o sea, qué es lo que justifica que aparezcan crisis, en este caso en el entorno laboral, pero de todo tipo, en el ser humano, ¿vale? Una de las, quizá uno de los conceptos más importantes para entender qué son las crisis es esto que se conoce como negar la realidad, que es una cualidad o una habilidad que forma parte del ser humano. Es la capacidad que tenemos para distorsionar un poco la percepción o distorsionar la realidad. Y en muchos casos la tendencia habitual es la de lo que yo llamo una cierta miopía optimista, una visión optimista o digamos un poco edulcorada de la realidad. ¿Por qué surge esta cualidad en el ser humano? Es un poquito complicado de explicar, pero espero que se entienda porque, como digo, es muy importante. Como sabemos, el ser humano es el único mamífero que es capaz de anticipar lo que otra persona puede estar pensando. O sea, es lo que define esencialmente la naturaleza humana. Lo que nos hace diferente al resto es que tenemos la capacidad de saber lo que otro puede estar pensando, incluso lo que puede estar sintiendo. Es una habilidad esencialmente humana. Pero esta habilidad que desarrolló el ser humano en un momento concreto a lo largo de la evolución, que le aportó unas ventajas evolutivas enormes, al mismo tiempo le generó una ansiedad enorme, hasta el punto de que el ser humano llegaba a bloquearse. ¿Por qué? Porque somos los mamíferos que tenemos conciencia de nuestra propia muerte, de nuestras propias limitaciones, de que podemos enfermar y vamos a morir igual que los demás. Igual que somos capaces de anticipar muchas cosas en los otros, anticipamos nuestra propia muerte. Eso llegó a generar una angustia enorme y se pudo superar en el momento en que teníamos la habilidad esta que se conoce como teoría de la mente, de ser capaz de hacer hipótesis sobre lo que otro puede estar pensando, sintiendo, ponernos en la mente de los otros y entender la vida de los otros, y al mismo tiempo, para que no tuviéramos esa angustia que nos bloqueaba, lo que seleccionó la selección natural fue la capacidad de negar la realidad. Es decir, de edulcorar la realidad. Las cosas malas están ahí, la muerte está ahí, pero como que no va conmigo. O sea, conseguimos vivirla como si no tuviera nada que ver con nosotros. ¿Vale? Eso es lo que se conoce como negar la realidad, y es una herramienta fundamental en el ser humano. De hecho, uno de los problemas que tenemos cuando se produce una crisis emocional o del tipo que sea, es que empezamos a tener dificultades para negar la realidad. Nos ha pasado algo y ya no conseguimos edulcorar la situación en la que estamos, entonces nuestro cuerpo se descompensa. ¿Vale? Entonces, vamos a ir un poco viendo diferentes estrategias que tiene nuestra mente, nos va a explicar Vanessa, para sesgar, para distorsionar o sesgar la realidad, que nos permita, en cierto modo, negarla, por así decirlo. ¿Vale? Que serían, bueno, pues los sesgos cognitivos. Vamos a hablar sobre los sesgos cognitivos. Se me oye bien, ¿verdad? Perfectamente. Vamos a empezar con el sesgo optimista u optimismo ilusorio, ilusión de invulnerabilidad, enaltecimiento del yo y sesgo de confirmación. El sesgo optimista o el optimismo ilusorio es la tendencia que tiene el ser humano en pensar que el futuro será mejor que el pasado. Si nos dieran a elegir entre estar cenando con nuestra familia y amigos y saber que al día siguiente entraremos en prisión, o entre estar en prisión y saber que al día siguiente vamos a cenar con nuestra familia y amigos, lo normal es que elijamos la segunda opción, ¿no? Nuestra mente nos protege pensando en que lo que va a pasar es mejor, ¿no? O así debería ser. Efectivamente, nuestra mente, digamos que es capaz de hacer este trabajo por nosotros. O sea, nuestra mente tiene lo que va a hacer es que
mantiene esa sensación de que lo que está por venir siempre va a ser mejor que lo que ya hemos vivido. Es como que nuestro futuro va a ser mejor que nuestro pasado. Esa es la ilusión optimista, como explicaba Vanessa. La ilusión de invulnerabilidad supone que si bien somos conscientes de que algunas cosas malas existen, a nosotros no nos van a pasar, ¿no? Existen los accidentes, existe el cáncer, existen las catástrofes, pero pasan por ahí y a nosotros no nos van a pasar, ¿no? Sí, nosotros hemos hablado mucho, ¿verdad, Vanessa?, sobre esto, porque lo hemos vivido de cerca. Nosotros hemos vivido el COVID, que estaba en China, estaba en Italia. O sea, no solo ha sido capaz de sesgar la mente de las personas, incluso hasta de los estados de forma general. Y está ahí, pero no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Esa es la ilusión de invulnerabilidad. Se va acercando, pero bueno. Eso es. Construir un hospital, pero bueno, y así. El enaltecimiento del yo, que es que habla de que nos vemos mucho mejor que de lo que realmente somos. Somos los que mejor desarrollamos una tarea, somos los que mejores conducimos, pero no solo somos los mejores, es que además lo hacemos mejor que el resto, ¿no? Nuestra media está por encima de y somos los mejores, ¿no? Y el sesgo de confirmación es que nosotros almacenamos, procesamos una información que encaja con nuestros pensamientos y desechamos todo lo que no encaja, ¿no? Todo lo que no sea nuestra forma de pensar va afuera. Este sesgo es muy interesante. El sesgo de confirmación lo estamos usando todo el tiempo. Efectivamente, procesamos aquellos datos que encajan con mis creencias y no le hago caso a aquello que no tiene que ver con... Pero fijaros que como este sesgo es muy útil a la hora de afianzar los sesgos anteriores, porque yo como yo veo cómo yo conduzco y sé cómo lo hago y veo cómo he reaccionado, pues tengo, digamos que confirmo la idea de que yo soy mejor conductor que la media. O en relación con la ilusión de invulnerabilidad, o sea, yo confío, yo sé lo que yo hago, de manera que la dieta que yo llevo me aleja, por ejemplo, de tener un cáncer, o el deporte que, digamos que mi mente lo que hace es procesar con mucha agilidad aquellos datos que encajan con lo que yo quiero y desechar otros que no encajan. ¿Vale? De hecho, los estudios vienen con resonancia funcional, se ve perfectamente cómo el cerebro procesa con agilidad la información que quiere incorporar y, sin embargo, aquellos datos que no le gustas como que no los procesa o no quiere saber nada de ellos. Y, bueno, pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Bueno, esto es el sesgo de confirmación. Vale, pero además el ser humano está diseñado para que su mente vaya creando un relato, una historia en torno a nosotros mismos donde todo encaja, ¿no? Todo ha pasado por algo, se tenía que pasar porque sí, todo tiene sentido, ¿no? Y es que hasta lo bueno y lo malo. Esto hace que nuestra historia, nuestra vida, nuestro relato sea sospechosamente coherente y que todo encaje. Eso es. Eso es. Es muy interesante cómo somos capaces de tener explicación para todo lo que hacemos. O sea, si el ser humano o la mente humana es especialmente habilidosa para algo, es para encontrar excusas o para justificarse. Es lo que hace especialmente bien. O sea, el ser humano nuestra mente puede hacer análisis lógicos y racionales de la realidad, análisis de todo tipo, pero lo que hace especialmente bien es encontrar excusas o explicaciones que justifiquen lo que hago. ¿Vale? ¿Para qué? Pues para mantener una visión optimista de uno mismo, de nuestro futuro, o sea, para mantener todos estos sesgos o para ser capaz de negar determinadas cosas, hasta el punto que todo encaja perfectamente. O sea, yo tengo una explicación de por qué una chica me dejó, por qué aquel trabajo no me fue bien, y somos muy habilidosos. Como decía Vanessa, que lo explica muy bien, esa frase que dice que nuestra vida es sospechosamente coherente, tenemos explicación para todo, ¿vale? Y es curiosamente, y esto creo que también es importante, es darnos cuenta de que cuando nuestra mente es capaz de hacer todo esto, o
la probabilidad de que tengamos problemas emocionales es muy pequeña. O sea, aquellas personas que tienen más problemas ya no son sencillamente con ser más realista, la probabilidad de desarrollar trastornos emocionales es mayor que aquellos que somos capaces pues, de vivir un poco en un relato, en una historia, quizá algo distorsionada, pero que nos conviene. Entonces, tenemos dos herramientas que son muy útiles para crear este relato, que son el autoengaño y los recuerdos falsos. El autoengaño, básicamente, es la capacidad que tenemos un poco como para autoengañarnos. Cuando yo miento, invierto mucha energía, muchos recursos y además se me puede notar algún microgesto de que estoy mintiendo, pero cuando yo me convenzo de mi propio engaño, no se me nota nada y además es muy útil para crear mi propio relato, mi historia, todo encaja perfectamente. Otra cosa que hace nuestra mente con mucha habilidad es crear recuerdos falsos. Cuando nosotros estamos recuperando un recuerdo constantemente, lo estamos transformando. Y es muy curioso cómo cuando yo recuerdo hoy algo que pasó, en ese recuerdo hay cosas que son reales y otras que son verdaderas y otras que no. Y normalmente lo que hago es incorporar datos que tienen que ver no con la persona que yo era entonces, sino que con la persona que soy hoy. Mi recuerdo de hoy encaja perfectamente hoy con lo que hoy soy, ¿no? Y eso, de nuevo, vuelve un poco a mantener esa vida sospechosamente coherente, esa historia, hasta que, ¿verdad, Vanessa? Pasa. Cuesta mantener esos sesgos y cae. Claro, llega una crisis, pasa algo, que a veces puede ser, como decía, sucede una cosa concreta, o sencillamente empiezo a percibir mi situación de forma diferente a como lo hacía, ¿vale? Pues la crisis de los 40, ¿vale? No ha habido nada, es sencillamente que yo empiezo a plantearme cosas sobre mi vida, ¿vale? Pues un poco eso. Digamos que, claro, todas estas crisis tienen un comienzo, como decía Vanessa, y luego tienen un fin. A ver, hay un porcentaje de gente, como decía, que sobrevive y no consigue, o sea, sigue trabajando, pero con problemas emocionales. Y luego hay un grupo de gente, como habíamos hablado muchas veces Vanessa y yo, que son capaces, ¿verdad?, de sacar algo positivo de esa crisis. En mi experiencia como laboral, que son como 20 años, sí que es curioso como hay personas que son capaces de gestionar una crisis que puede ser más importante o menos importante, o depende de quién lo mire, pero son capaces de sacar algo positivo y reforzarse, y además no solamente que les aporte a ellos, sino que aporta a otras personas, ¿no? Lo cuentan porque el ser humano al final aprende de lo que ve y de lo que observa, ¿no? Somos esponjas desde pequeños. Pues, todo lo que va ocurriendo nos aporta para poder evitar ciertas situaciones, que eso no quiere decir que no pasen, que pueden pasar, pero sí que es verdad que hay muchas personas que se convertir en una crisis en algo súper positivo, en reforzarlo y en sacarlo una experiencia pues bastante de aprendizaje. Fijaros que nuestra mente está especialmente diseñada, ¿no?, para hacer determinados cambios o procesos que nos permitan ser optimistas o negar determinadas cosas. Para que os hagáis una de las cosas que observo, por ejemplo, con los pacientes con cáncer, que llama mucho la atención, ¿no? Ellos se supone que una vez que han tenido un cáncer deberían perder la ilusión de invulnerabilidad, o sea, esa ceguera a las cosas malas. Yo he tenido cáncer, pues a partir de ahí todo se debería derrumbar. Y es muy curioso porque se sabe que más de un 85% de estas personas, cuando terminan con su enfermedad, son más optimistas respecto a su futuro y tienen una mejor imagen de ellos mismos que cuando empezaron. Un 85%, que es un porcentaje muy alto. O sea, digamos que nuestra mente luego al final es capaz de encontrar algún hilo de donde poder ir tirando para volver a tener una imagen positiva de ellos mismos. Estas personas, por ejemplo, se perciben como más fuertes que al principio, más fuertes que antes, más sabias. Eso es muy habitual. O sea, muchas personas que pasan por una crisis, uno de los cambios que se producen en ellos es que se consideran más sabios,
más lúcidos. Yo a partir de aquí, por ejemplo, el que comete, en el caso del cáncer, yo ya sé que las enfermedades están ahí, el cáncer está ahí, yo no pierdo el tiempo ya con tonterías. La gente sí, pero yo ya soy más listo que ellos y disfruto de las cosas sencillas. La gente que ha cometido un error, por ejemplo, en sanidad, ve a los novatos y dicen, bueno, estos novatos no se dan cuenta de que nuestro trabajo es súper importante, que yo me puedo equivocar con un paciente y eso puede tener... Yo sé que son más sabios en ese sentido, se consideran más sabios, también se consideran más fuertes, porque yo ya pasé por un problema y lo pude superar. O sea, una de las cosas que nos ocurre muchas veces es que, digamos que cuando nos pasan cosas en nuestra vida cotidiana, la reacción emocional es muy intensa y todos tenemos la sensación de que si me pasa algo muy malo, lo voy a pasar fatal. Y sin embargo, a largo plazo, cuando ocurren determinadas cosas, el día a día va haciendo que vayamos superando. Bueno, el caso, por ejemplo, del confinamiento. ¿Quién se podía pensar que íbamos a estar? Es que era impensable. Y luego el día a día, porque van pasando cosas, durante el día ocurren cosas y digamos que mis emociones se van adaptando a lo que me ocurre. Claro, o sea, nosotros no podemos decidir si nos sentimos alegres, tristes o enfadados. Las cosas pasan a mi alrededor y mis emociones cambian. Entonces, en nuestro día a día, mis emociones van cambiando y me voy adaptando minuto a minuto a lo que va ocurriendo con más eficacia de lo que pensamos. Entonces, te das cuenta de que yo he podido superar pues una enfermedad, no sé qué. Y entonces te percibes como más sabio, como más fuerte porque lo he podido superar. Y es muy curioso porque como a veces la ayuda de los demás la hemos sentido con tanta fuerza, nos ha sido tan útil que nos volvemos más generosos. O sea, claro, hay gente, por ejemplo, que ha cometido un error médico y entonces ayuda a sus compañeros, está muy pendiente, les consuela, crea protocolos para que no vuelva a pasar. O sea, digamos que se involucra mucho y entonces, digamos que vuelven otra vez a tener a tener una percepción de sí mismos mejor de lo que realmente son, probablemente. Entienden que la probabilidad de que les pase a ellos determinadas cosas, eso ocurre mucho también en nuestro entorno laboral, ¿verdad, Vanessa? Que dices, bueno, yo como ya me ha pasado una vez, yo ya sé que soy más listo, estoy más atento y no me va a volver a pasar. Vuelven otra vez a esa ilusión de invulnerabilidad que les permite ser optimistas respecto al futuro. O sea, yo ya sé lo que tengo que hacer, o sea, sé cómo tengo que enfocar mi vida para seguir avanzando. Esta crisis, muchos de ellos la viven como algo positivo. En el cáncer es muy habitual esto de ha sido lo mejor que me ha pasado un cáncer. Eso se escucha mucho, te llama muchísimo la atención, pero hay muchas personas que lo viven así porque han crecido personalmente gracias a esa crisis. Como decía, en cierto modo son capaces de volver a negar la realidad, o sea, a mantener el sesgo, el enaltecimiento del yo, o sea, cómo se perciben como mejores, y eso les permite, en la medida en que han hecho cambios que les alejan de los problemas. Y entonces, la ilusión de la vulnerabilidad se mantiene más o menos ahí, la probabilidad de que me pasen determinadas cosas, y esas dos son las que hacen que tengan cierta percepción de que el futuro que está por llegar es mejor que el pasado. Desafortunadamente hay gente que es incapaz de hacer ese cambio. O sea, ya digamos que el velo se les ha caído y son incapaces de negar la realidad. Entonces, eso en el ser humano genera un problema emocional enorme. Es lo que comentaba al principio, cuando el ser humano desarrolló la ilusión desarrolló esa teoría de la mente, esa capacidad de ponerse en la mente de los demás, y tuvo conciencia de que se iba a morir también y que participar en un montón de cosas ponía su vida en peligro, los bloqueó. O sea, emocionalmente eran incapaces de manejarse y tuvo que complementarse esa habilidad con la capacidad de negar la realidad. Las cosas malas están ahí, pero no tienen nada que ver conmigo. Y cuando ya no conseguimos mantener eso, pues tenemos... una de las grandes ventajas que hemos hablado muchas veces con Vanessa es que la mayoría, por suerte, o sea, de las personas
digamos que estamos diseñadas para crear un relato nuevo, una historia nueva, crear un enfoque diferente que nos permite seguir siendo optimistas y entonces cambiamos las expectativas y se produce un crecimiento personal. Y bueno, pues un poco eso, es quizá lo más destacable, ¿no? Porque por suerte es lo que nosotros vemos en nuestro entorno, que al final somos capaces, nuestra propia naturaleza es capaz de sacar algo positivo de todos estos cambios, ¿no? Eso es. Pues, no sé. Muchísimas gracias a los dos por compartir con nosotros estas ideas, estos puntos de vista. La verdad que os estaba escuchando con atención y creo que son ideas muy interesantes y muy importantes para cualquier persona, no solo en el ámbito sanitario, sino para cualquier persona, y no solo incluso también para el ámbito laboral, sino incluso también para afrontar situaciones personales complicadas como las que habéis hablado. Quería comentaros y quería mostraros algunas de las formaciones que nosotros impartimos en Grupo Colón. Ya sabéis que nosotros, además, toda la formación que tenemos es subvencionada, es totalmente gratuita y subvencionada. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos dos tipos de formaciones. Tenemos cursos de formación y tenemos también certificados de profesionalidad. Aquí veis algunos de los cursos que nosotros impartimos que más o menos pueden estar relacionados con este tipo de cuestiones y de conceptos que han estado mencionando los ponentes. Nosotros, además, tanto ese certificado que veis como estos cursos de formación los impartimos en 3 modalidades diferentes. En formación online, en formación en aula virtual y también tenemos formación presencial. Además, disponemos de esta formación tanto para personas que viven en la Comunidad de Madrid como para las diferentes comunidades autónomas españolas. Así que nada, como os decía, toda la formación es totalmente subvencionada y son títulos oficiales, además, emitidos por los organismos públicos que los conceden. Si os apetece profundizar a cualquiera de los asistentes un poquito en estas cuestiones que han estado comentando los ponentes, pues con nosotros tenéis esta oportunidad también. No sé si alguna persona, creo que tenemos por aquí, muchísimas gracias. Gracias a ti, Rebeca, nos están dando las gracias en el apartado de chat y creo que tenemos una pregunta. Me dice María García, me dice, no entiendo, cuando nos ocurre algo como enfermedad y demás, ¿hace que no tengamos la capacidad de negar la realidad o cómo? Muy bien, es una buena pregunta, María. Fíjate, yo en el doctorado, una de las cosas que me planteaba, porque como sabéis trabajo con pacientes oncológicos, una de las cosas que me planteaba o mi hipótesis de partida era que mis pacientes oncológicos, desde el momento en que han recibido un diagnóstico de una enfermedad como el cáncer, se les cae el velo. O sea, mi hipótesis era, dejan de ser ciegos a la realidad. Ellos ya saben que el cáncer está ahí y me toca a mí. Entonces, mi punto de partida era que mis pacientes iban a perder la ilusión de invulnerabilidad. Pero es muy curioso porque los estudios no dicen eso. Los estudios lo que vienen a demostrar es que más del 85% de esos pacientes recuperan, o sea, no solo se produce un crecimiento personal y algunos de ellos, muy curiosamente, creen que como consecuencia de los tratamientos la probabilidad de que tienen de volver a tener un cáncer es igual o menor porque van a tener un seguimiento. Pero luego hay otros pacientes que, aunque no quieran hacer ese cambio, lo que observas es que ellos, digamos que como han visto que han sido capaces de superar ese cáncer, ellos al principio no confiaban en poderlo superar, lo iban a pasar muy mal y al final les ha ido mejor de lo que ellos pensaban, dejan de tener miedo. Ellos dicen, sí, yo sé que las cosas malas están ahí, pero sé que soy lo suficientemente fuerte para poder afrontarlas cuando vuelvan. Hay muchos matices, pero como se producen diferentes estrategias, cada uno a la manera,
para, digamos, percibir que la probabilidad de que les pase algo de nuevo es menor o igual que a los demás, o bien si en el caso de que volviera, a mí yo voy a poder con ello perfectamente. Esos son como los dos cambios más grandes que introducen. Un ejemplo, el de la mastectomía, que lo hemos hablado muchas veces, Vanessa y yo. Hay mujeres que viven la mastectomía de una forma muy traumática. O sea, verse sin el pecho, pero hay mujeres que esa mastectomía les da la seguridad de que el cáncer no va a volver. Nosotros sabemos, Vanessa y yo, que trabajamos con eso, que desafortunadamente no siempre es así, pero esa imagen para ellas es: no tengo pecho, yo ya tengo menos probabilidad de volver a tener un cáncer que el resto de mujeres. Es muy interesante porque confían plenamente en eso. Entonces, eso les permite, digamos, vivir con esa tranquilidad que necesitamos para seguir teniendo proyectos, porque, en definitiva, la finalidad de negar la realidad es poder seguir adelante. O sea, digamos que lo más adaptativo para nosotros, lo mejor para nosotros y todo lo que nos rodea es que sigamos en movimiento, que sigamos haciendo cosas todo el tiempo. Hay pacientes, de hecho, por ejemplo, que vemos que nosotros sabemos que están en situación paliativa y siguen haciendo proyectos, o gente que conocemos mayor que está perfectamente sana, pero que con 70 años coge una hipoteca 20 años más, que te planteas, pero bueno, ¿cuánto quiere vivir este hombre, no? Y es que, digamos que nuestra mente muchas veces es como que no nos planteamos que haya un fin, y eso nos permite seguir planteando proyectos que van a ser beneficiosos para nosotros y para todos los que nos rodean, ¿no? Y entonces, esa ceguera es una ventaja evolutiva enorme para todos. Y al final nuestra mente vuelve otra vez buscando una propia estrategia para seguir. Y el problema es que aquellos que son un porcentaje relativamente pequeño que no consiguen volver a ser ciegos, pues tienen problemas emocionales y se quedan como ahí enganchados, ¿no? Genial. Pues, no sé si María... Gracias, Basilio. Yo creo que ha respondido de manera bastante completa a la pregunta de María. Me pregunta Rocío Colado, os pregunta, ¿ser optimista continuamente es beneficioso, entonces? No lo es. No, o sea, no necesariamente. Quiero decir, es preferible, a ver, el optimismo, aquellas personas que son más realistas o más negativos van a tener problemas. Solo con ser más realistas van a tener problemas emocionales. Pero la ilusión de vulnerabilidad tiene un problema, que es que vamos a asumir riesgos que no deberíamos. De hecho, todo lo que tiene que ver con hace años, cuando se empezó a estudiar mucho, sobre todo en nuestro país, la ilusión de vulnerabilidad, se veía que había muchos jóvenes que el SIDA estaba haciendo estragos entre nosotros, y ese optimismo excesivo estaba asociado a determinadas conductas de riesgo. Y lo mismo pasa con beber y conducir, con un montón de cosas, de manera que el optimismo en exceso no es bueno, porque podemos realizar conductas de riesgo o lanzarnos en proyectos, ¿no? El optimismo a veces raya, el optimismo excesivo y la manía va un poco en la misma línea, y si es excesivo no es bueno. Vale, hay que tener, digamos, los pies en el suelo de vez en cuando para poder adaptarnos también, claro. Perfecto. Bueno, pues yo creo que no hay ninguna pregunta más. De todas maneras, si luego tenéis alguna cuestión que os vaya surgiendo, tenéis nuestro contacto también en los emails que habéis recibido para inscribiros en la webinar, y nos podéis hacer llegar las preguntas. Igualmente, seguramente si luego queréis recibir información sobre la formación que habéis visto, podréis profundizar en este tipo de conceptos y en estas cuestiones. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Tania, también a ti por asistir. Rocío, Emma, María García, Viviana, Rebeca, Juan Ramón. Gracias nuevamente a vosotros dos, Basilio. Gracias, Luis. Gracias por el tiempo. Vanessa. Muchas gracias. Un placer, gracias. Nos vemos, gracias. Hasta luego. Hasta luego.